Uno de los puntos más interesantes que une el relato del Libro de Mormón es el uso de materiales legales, de la ley de Moisés y del antiguo cercano oriente. Una de las razones por las que Nefi necesitaba las planchas de bronce era para tener la ley y saber cómo vivirla. Vemos varios ejemplos de la aplicación muy sutil de la ley de Moisés en el Libro de Mormón. Uno de esos ejemplos es la distinción entre rapiñeros y ladrones en la ley antigua. Un rapiñero era comúnmente un vecino que entraba en un lugar a robar en la noche. Y cuando se le echaba mano, tendría que pagar el doble de lo que había robado. Pero no se le daría muerte. Un ladrón era más un bandido, un pirata, quien operaba al margen del sistema legal. Los ladrones saqueaban y asesinaban, y cuando se les aprendía, se les ejecutaba, generalmente sin ser llevados a juicio. Por eso resulta interesante que en el Libro de Mormón se mencione a los ladrones de Gadiantón, a quienes siempre se les llama ladrones. Y cuando los nefitas pescan a uno de ellos, como en el caso de Semnaría, sencillamente lo cuelgan sin juicio previo. Estos pequeños detalles de cómo los ladrones eran definidos, tratados y ejecutados se ajusta plenamente a la forma como los ladrones eran tratados por la ley del antiguo cercano oriente. El lector común a menudo no se percata de cuántas acciones legales se mencionan en el Libro de Mormón. Tenemos el pleito de Sherem contra Jacob. Tenemos el juicio de Abinadí, los juicios de Neor, Alma y Amulek, y Amonía, el juicio de Corior, el juicio de Seantum y otros. Y en estos casos se sigue el proceso legal y las disposiciones del antiguo Israel de modo muy preciso. Quienquiera que haya escrito el juicio de Abinadí era un abogado que conocía la ley bíblica antigua. Así que resulta interesante que Alma padre, que había sido uno de los sacerdotes en el juicio de Abinadí, huye de la corte del rey Noé y escribe los hechos a fin de que tengamos casi una transcripción exacta de lo que sucedió en el juicio. El juicio se conforma a lo que es legal, de modo que Alma, un sacerdote y miembro de ese tribunal, está en condiciones de recordar y de registrar los detalles con exactitud. Desde la época de Jacob y Enos hasta cuando se da la señal del nacimiento de Cristo, el Libro de Mormón deja en claro reiteradamente que la gente se ceñía estrictamente a la ley de Moisés.